Hay un momento específico en que te das cuenta de que tus hijos van a fallarte, no de una manera decepcionante, de una manera aterradora, porque tienes más de 60 años y necesitas ayuda, ayuda real, y no vienen. Tengo 83 años, me llamo Margarita, y voy a decirte algo que nadie quiere escuchar. Después de los 60, tu familia te fallará, no porque sean malas personas, no porque no te amen, sino porque no pueden ser lo que necesitas que sean. Y si sigues esperando que lo sean, te destruirás tanto a ti como a ellos. Pasé 3 años después de que Ricardo murió esperando que mis hijos me salvaran, esperando que intervinieran y arreglaran todo. No lo hicieron, lo intentaron, pero fallaron, y casi no lo sobreviví. Lo que sí me salvó fueron 5 principios que aprendí por las malas. 5 formas de pensar que suenan mal al principio, que se sienten como renunciar a la familia, pero no lo son. Son lo único que me mantuvo viva cuando la familia no pudo. Si tienes más de 60 y empiezas a sentirte invisible o te preguntas por qué tus hijos no están ahí de la forma que pensaste que estarían, o estás sentada sola esperando una llamada que no llega, necesitas escuchar esto, porque estos 5 principios salvarán tu vida, salvaron la mía. Los primeros meses después de que Ricardo murió, mis hijos se movilizaron, llamaban cada día, visitaban varias veces a la semana, se aseguraban de que tuviera comida, compañía, todo lo que necesitaba. Pensé que duraría, pensé que esta era la nueva normalidad, pensé, está bien, Ricardo se fue, pero mis hijos me cuidarán ahora. Crié a 5 de ellos, seguramente eso es suficiente. No lo fue, lentamente las llamadas se volvieron menos frecuentes. Una vez al día se convirtió en cada 2 días. Cada 2 días se convirtió en 2 veces a la semana. Las visitas se espaciaron. Semanal se convirtió en cada 2 semanas. Cada 2 semanas se convirtió en mensual. No porque dejaran de preocuparse, sino porque la vida seguía moviéndose. Sus trabajos exigían cosas, sus hijos necesitaban cosas, sus matrimonios requerían cosas. Y yo solo estaba ahí, sentada en mi casa, esperando que alguien notara que me estaba ahogando. Nadie notó, o notaron y no sabían qué hacer. 6 meses después de que Ricardo murió, pasé 4 días sin hablar con otro ser humano. 4 días, en una casa que solía estar llena de ruido y gente y vida. Tomé el teléfono para llamar a mi hijo mayor. Lo bajé. Lo tomé otra vez. Pensé, no puedo seguir llamando, no puedo seguir siendo necesitada, no puedo seguir siendo la madre que no puede manejar estar sola, así que no llamé, y nadie me llamó. Ahí fue cuando aprendí el primer principio, y es el más difícil. Tu familia no te debe su vida. Suena cruel, pero es la verdad que me salvó. Pensé que me lo debían, pensé que me lo había ganado. Pasé 25 años criándolos, alimentándolos, vistiéndolos, sacrificándome por ellos. Renuncié al ascenso que requería viajar porque me necesitaban en casa. Renuncié a amistades porque la familia era primero. Renuncié a piezas de mí que nunca recuperaré y pensé que eso significaba algo. Pensé que significaba que cuando los necesitara devolverían igualmente. Pero así no funciona nada de esto. Tus hijos no te deben sus vidas porque tú les diste la tuya. Elegiste tenerlos, elegiste criarlos. Esas fueron tus decisiones y ahora pueden tomar sus propias decisiones.
sobre su tiempo, su energía, su presencia, incluso si esas decisiones no te incluyen de la forma que pensaste que lo harían. Mi hija tuvo una crisis en el trabajo, algún problema con su jefe, estaba estresada, molesta, necesitaba apoyo, llamó a su esposo, llamó a su mejor amiga, nunca me llamó, me enteré semanas después, me sentí herida, pensé, soy tu madre, ¿por qué no me llamaste? Pero luego me di cuenta, ya no era la persona a quien recurría, no porque no me amara, sino porque ya no era parte de su vida diaria de esa manera. Ya no estaba en el centro, estaba en los bordes, y podía estar herida por eso, podía estar amargada por ello, o podía aceptarlo, aceptar que había construido una vida que no giraba alrededor de mí, que es exactamente lo que había querido para ella, lo que la había criado para hacer. No puedes tenerlo de ambas formas. No puedes criar hijos independientes y luego resentir su independencia. Así que solté pensar que me debían su tiempo, su energía, sus vidas, y ese soltar, esa aceptación, me liberó de dejar de llevar la cuenta, dejar de sentirme resentida, dejar de esperar que devolvieran lo que había dado, porque nunca fue una transacción, nunca se suponía que lo fuera. El segundo principio llegó cuando me di cuenta de por qué era tan miserable. Tu identidad ya no puede ser madre. Durante 50 años eso es quien era. Madre, ese era mi trabajo, mi propósito, toda mi identidad. Todo lo que hacía era a través de ese lente. Quién era, qué quería, cómo pasaba mi tiempo. Todo era sobre ser su madre, pero ya no necesitan una madre. No de la forma en que solían hacerlo. Tienen 50 años, 48, 45, 42, 40. Tienen sus propias casas, sus propias familias, sus propias vidas. Necesitan una madre para las vacaciones, tal vez, para emergencias, para el consejo ocasional, pero no todos los días, no de la forma en que yo necesitaba ser necesitada. Y había construido toda mi identidad alrededor de esa necesidad diaria, esa presencia constante. Así que cuando desapareció, yo desaparecí. No sabía quién era si no estaba activamente siendo madre de alguien. Intenté seguir siendo madre, intenté mantenerme relevante, llamaba con consejos que no pedían, ofrecía ayudar con cosas que habían manejado. Aparecía sin invitación en la casa de mi hija con una cazuela. Decía que pensé que podría estar demasiado ocupada para cocinar. La tomó, me agradeció, pero vi su cara, vi la ligera molestia, la paciencia que tuvo que convocar, porque la estaba tratando como si todavía tuviera 25 y estuviera abrumada. Pero no lo estaba. Era una adulta competente que podía alimentar a su propia familia, y mi ayuda no estaba ayudando. Era yo tratando de probar que todavía era necesaria. Tenía que convertirme en alguien más allá de madre. Tenía que descubrir quién era Margarita. No Margarita la madre, no Margarita la esposa, solo Margarita. Me tomó 2 años, 2 largos y dolorosos años. Empecé pequeño, me uní a un grupo de lectura en la biblioteca, me sentí aterrada entrando, me presenté sin mencionar a mis hijos, sin mencionar que era madre o abuela. Solo dije, soy Margarita, me gustan los misterios. Eso fue todo, eso es todo lo que era en esa habitación. Y se sintió extraño, incompleto, como si hubiera olvidado la parte más importante, pero no lo había hecho. Solo había encontrado un lugar donde esa parte no importaba, donde yo importaba por razones diferentes. Empecé a caminar todos los días, caminatas largas, caminatas de pensamiento. Me hacía preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Qué me gusta realmente? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace feliz? No, ¿qué hace feliz a mi familia? ¿Qué me hace feliz a mí? Descubrí cosas sobre mí que nunca había sabido.
Nunca había tenido tiempo de saber. Me gusta el silencio más que la conversación. Me gustan las mañanas más que las tardes. Me gusta estar afuera más que adentro. Cosas pequeñas, pero eran mías, piezas de una identidad que no tenía nada que ver con ser la madre de alguien. Y lentamente me convertí en alguien otra vez, alguien completa. El tercer principio dolió más aprenderlo. Ya no puede ser su contacto de emergencia. Suena extraño, pero es verdad. Durante años fui la persona a quien llamaban cuando algo salía mal. El coche se averió. Llama a mamá. Perdieron su trabajo. Llama a mamá. Tienen una pelea con su cónyuge. Llama a mamá. Y me gustaba. Me gustaba ser necesitada, ser la solución. Me hacía sentir importante, relevante, todavía necesaria. Pero tenía 71 años y mi hijo mayor me llamó a las 11 de la noche. Su coche se había averiado. Estaba a 1 hora de distancia. Necesitaba que lo llevara a casa y no podía ayudarlo. No podía conducir de noche. No podía verlo suficientemente bien. Demasiado peligroso. Dije, lo siento, cariño, no puedo. Necesitarás llamar a alguien más. Silencio. Luego dijo, está bien, mamá. Lo resolví. Colgó decepcionado, tal vez un poco frustrado, y me sentí como si hubiera fallado, como si lo hubiera decepcionado. Pero no lo había hecho. Solo había alcanzado el límite de lo que podía hacer. Y aferrarme al papel de contacto de emergencia, de solucionadora de problemas, de la persona que arregla todo. Eso nos estaba lastimando a ambos, porque necesitaba construir un sistema de apoyo que no dependiera de una mujer de 71 años que no podía conducir de noche. Y yo necesitaba dejar de fingir que todavía podía hacer cosas que no podía. Les dije a todos mis hijos después de eso, gentilmente, pero claramente, dije, los amo, estoy aquí para ustedes, pero ya no puedo ser su contacto de emergencia. No puedo dejarlo todo y conducir por toda la ciudad. No puedo levantar cosas pesadas. No puedo quedarme despierta tarde arreglando sus problemas. Estoy envejeciendo. Tengo límites ahora y necesito que los conozcan. Fue difícil. Se sintió como rendirse. Se sintió como admitir la derrota, pero fue honesto, y la honestidad es más amable que fingir hasta que colapses. Se ajustaron, encontraron otras personas a quien llamar, construyeron redes que no dependían de mí. Y dejé de sentirme culpable por tener límites. Esto va a sonar ridículo, pero en realidad intenté arreglar la computadora de mi nieto una vez. Pasé 2 horas haciendo clic en cosas al azar. Lo empeoré. Tuve que llamarlo de vuelta y admitir que lo había roto más. Se rió. Dijo, está bien, abuela. Llamaré al técnico. Y eso estaba bien. Mejor que bien. No necesitaba ser la técnica. El cuarto principio es el que nadie te dice. Debes estar bien con estar sola. No sola en el sentido de soledad. Sola. Hay una diferencia, una crucial. Nunca estuve sola antes de que Ricardo muriera. 68 años de mi vida, alguien siempre estaba ahí. Casa familiar creciendo, compañeras de habitación en mi año de universidad. Matrimonio a los 22. Nunca viví sola, nunca tuve que estar sola. Y cuando Ricardo murió, entré en pánico. Llené cada momento con ruido. Televisión siempre encendida, radio en la cocina, llamaba a gente constantemente, porque el silencio era insoportable. La soledad era aterradora, pero no podía sostenerlo, no podía seguir huyendo del silencio para siempre. Un día se fue la luz, una tormenta dejó sin electricidad durante 8 horas. Me senté en mi sala, sin televisión, sin radio, sin distracciones, solo yo, y el silencio, y pensé que me volvería loca. Pensé que no podría manejarlo. Pero después de 1 hora, algo cambió. El silencio dejó de sentirse amenazante. Empezó a sentirse pacífico. Noté cosas que nunca había notado. El sonido de la lluvia, la casa asentándose, mi propia respiración.
y me di cuenta. Estaba bien, sola, en silencio, y estaba bien. Empecé a practicarlo. Apagué el televisor, me senté en silencio. Aprendí a estar conmigo misma, a disfrutar mi propia compañía. Aprendí que estar sola no significaba estar abandonada, no significaba no ser amada, solo significaba estar por mí misma, y eso era suficiente. La mayoría de la gente nunca aprende esto, pasan toda su vida huyendo de la soledad, y luego llegan a los 70 y están solos les guste o no. Los que han aprendido a estar bien con ellos sobreviven, incluso prosperan. Los que no, se marchitan, se vuelven amargados, desesperados. Tuve que aprender, tuve que estar bien con sábados por la noche sola, con vacaciones que eran silenciosas, con semanas donde nadie visitaba. Tuve que encontrar paz en mi propia presencia, y una vez que lo hice, todo lo demás se volvió más fácil. El quinto principio salvó mi vida, literalmente. Durante 68 años mi comunidad era mi familia. No necesitaba a nadie más. Tenía conocidos, vecinos a quienes saludaba, mujeres de la iglesia con quienes charlaba, pero no amigas reales, no conexiones profundas fuera de la familia. Y cuando Ricardo murió y mis hijos se dispersaron a sus propias vidas, no tenía nada, nadie a quien llamar, nadie a quien ver, nadie que notara si desaparecía. Empecé lento. Me obligué a decir que sí a cosas. El grupo de lectura me invitó a almorzar. Quería decir que no, decir que estaba ocupada, pero me obligué a ir. Me senté con 4 mujeres que apenas conocía. Hablamos de libros, de la vida. Me invitaron otra vez. Fui otra vez. Empecé a ser parte de algo. Conocí a Sara, mi vecina. Realmente hablé con ella en lugar de solo saludar. Estaba abrumada, trabajando tiempo completo, criando una hija sola. Ofrecí llevar a Emma a casa desde la escuela. Solo una cosa pequeña. Dijo que sí. Y se convirtió en rutina. 3 días a la semana llevaba a Emma a casa. Nos sentábamos en mi porche. Ella hablaba, yo escuchaba. Sara empezó a pasar, trayendo café, hablando de su día. No porque me compadeciera, porque le gustaba, porque habíamos construido algo mutuo, algo real. Me uní a un grupo de caminata en el centro para mayores. Pensé que sería terrible, gente vieja arrastrándose, quejándose. Pero no lo fue. Eran 8 mujeres de varias edades, caminando, hablando, viviendo. Caminábamos cada martes y jueves por la mañana, lloviera o hiciera sol, y se convirtieron en mi gente, las que llamaban cuando no aparecía, las que notaban, que se preocupaban, que aparecían, no porque tuvieran que hacerlo, porque elegían hacerlo. Eso es lo que la familia no puede darte, esa elección, esa selección mutua. La familia te ama porque se supone que debe, por sangre, por historia, pero las amigas te aman porque quieren, por quien eres ahora, y esa distinción, esa elección, importa más de lo que puedo decir. Mi vida ahora está llena, no con familia, con gente. Algunos son familia. Mi hija visita una vez al mes. Tomamos café, hablamos, realmente hablamos, pero la mayoría son personas que elegí, que me eligieron de vuelta. Sara y Emma, el grupo de lectura, el grupo de caminata, las mujeres de la iglesia que realmente se convirtieron en amigas, personas que me ven, no como la madre o abuela de alguien, como Margarita, como yo misma, y ese ver, ese ser conocida por quien realmente soy, me salvó. Así que ese es el quinto, el principio más importante. Construye una comunidad fuera de tu familia, no en lugar de la familia, fuera de ella. Mi relación con mis hijos mejoró una vez que dejé de necesitar que fueran todo, una vez que tuve mi propia vida, mi propia comunidad, mi propio propósito. Podían solo ser mis hijos, no mis salvadores. Mi hija dijo algo el mes pasado. Dijo, «Mamá, pareces feliz». Lo estoy, dije.
Realmente lo estoy. Se veía sorprendida. Dijo, me preocupé por ti. Después de que papá murió, pensé que nunca estarías bien. Casi no lo estuve, dije. Pero ahora lo estoy. Preguntó qué cambió. Lo pensé. Sobre estos 5 principios. Sobre todo lo que había aprendido. Dejé de esperar que me arreglaras, dije. Empecé a arreglarme yo misma. Se veía aliviada. Culpable tal vez, pero principalmente aliviada, porque la había liberado, los había liberado a todos, del peso de mi felicidad, de la carga de mi soledad, de la tarea imposible de ser todo lo que necesitaba. Estoy agradecida por aprender estos principios antes de que fuera demasiado tarde, por descubrir que podía construir una vida a los 70 que nunca tuve a los 30, por mis hijos que me aman mejor ahora que los necesito menos, por la comunidad que elegí y que me eligió de vuelta, por aprender que la familia fallándote no significa que tu vida terminó. A veces significa que finalmente está comenzando. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana hablar de aprender a pararse cuando nadie la estaba sosteniendo. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía aprendiendo, todavía construyendo, todavía amando a mi familia desde un lugar de fortaleza en lugar de desesperación. Cuídate y recuerda, tu familia te fallará, pero no tienes que fallarte a ti misma.